Mi vida parecía perfecta hasta que descubrí que mi esposa me había traicionado durante años, solo porque estaba aburrida. Cuando quiso volver, pensó que todo se olvidaría. Pero la venganza es más dulce cuando tomas el control, y yo no tenía intención de perdonar. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Si alguien me hubiera dicho que mi esposa desaparecería sin previo aviso, sin una pelea, sin un solo indicio de que algo estaba mal, me habría reído en su cara. 17 años juntos y jamás habría imaginado que un día despertaría y ella simplemente no estaría. Pero así fue. Y lo más absurdo de todo es que, al principio, no lo vi como una señal de alarma. La noche anterior había sido normal. Carolina cenó conmigo, habló sobre el trabajo, las cuentas pendientes y hasta mencionó que quería cambiar el color de las cortinas del cuarto. Nada parecía fuera de lo común. Se acostó temprano, y yo me quedé viendo televisión un rato más. Cuando finalmente fui a la cama, ella dormía como siempre. Todo era tan cotidiano que, en ese momento, no noté nada extraño. Pero a la mañana siguiente, su lado de la cama estaba intacto. No había señales de que hubiera dormido allí. Su teléfono no estaba en la mesa de noche. Sus zapatos seguían en su sitio. Su ropa también. No había ninguna nota, ningún mensaje, nada que indicara dónde estaba. Al principio pensé que había salido temprano, pero luego caí en cuenta de algo. Carolina nunca salía temprano. De hecho, siempre le costaba levantarse. Intenté llamarla, pero el teléfono estaba apagado. Le mandé mensajes que jamás fueron respondidos. Horas después, el nerviosismo comenzó a instalarse en mi pecho. Contacté a su oficina y me dijeron que no había ido a trabajar. Llamé a su madre, a su hermana, a algunas amigas en común, pero nadie sabía nada. O al menos, eso decían. Pasaron más horas y mi desesperación creció. Pensé en todas las posibilidades. ¿Un accidente? ¿Un secuestro? ¿Alguien la había visto? Pero entre más preguntaba, más notaba algo inquietante. Nadie parecía realmente sorprendido. Claro, decían que no sabían nada, que no entendían lo que pasaba, pero sus voces ocultaban algo. Como si estuvieran guardando un secreto que no querían que yo descubriera. La confirmación de mis sospechas llegó cuando hablé con su padre. Él sabía algo. Lo noté en su tono de voz, en la forma en que evadía mis preguntas, en las pausas incómodas antes de cada respuesta. Me dijo que lo mejor era esperar, que seguramente Carolina necesitaba tiempo para pensar. Fue en ese instante cuando la realidad me golpeó como un balde de agua fría. No estaba desaparecida. Se había ido por voluntad propia. El problema era que no tenía idea de por qué. Las horas se volvieron días. Nuestros hijos preguntaban por ella y yo trataba de mantener la calma, fingiendo que todo estaba bien. Les dije que estaba de viaje con su madre, que regresaría pronto, que no se preocuparan. Pero incluso ellos sabían que algo no cuadraba. La incertidumbre se convirtió en un peso insoportable. Me torturaba pensando en todas las posibilidades. Revisé nuestras últimas conversaciones, nuestros últimos días juntos, buscando cualquier pista que indicara que algo estaba mal. Pero no encontré nada. Todo había sido normal. Demasiado normal. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad comenzara a salir a la luz. Y cuando lo hizo, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Siempre pensé que conocía a Carolina mejor que nadie. Después de todo, estuvimos juntos desde que éramos jóvenes, construimos una vida, una familia, una historia. Pero lo que nunca imaginé fue que esa historia estaba llena de mentiras. Los días posteriores a su desaparición fueron una pesadilla. Entre el trabajo, los niños y la incertidumbre, mi cabeza no tenía descanso. Me convertí en un detective sin quererlo, tratando de entender en qué momento todo se había derrumbado sin que yo me diera cuenta. Pasé noches enteras repasando cada detalle de nuestra relación. ¿Cuándo empezó a alejarse? ¿Cuándo empezó a mentirme? Empecé a notar pequeños momentos que, en su momento, parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Los fines de semana en los que decía estar ocupada con salidas de chicas y regresaba a casa con una sonrisa extraña en el rostro. Los mensajes que llegaban a su celular y que contestaba con rapidez antes de bloquear la pantalla. Las noches en las que se iba a dormir antes que yo, cuando solíamos acostarnos juntos. Las pequeñas ausencias que nunca cuestioné. Lo más inquietante fue recordar sus cambios repentinos de humor. A veces, estaba distante y fría. Otras, extremadamente cariñosa, como si tratara de compensar algo. Ahora todo tenía sentido. No era culpa del estrés, ni del trabajo, ni de la rutina. Era culpa de su doble vida. Comencé a buscar respuestas. Entré a su computadora, revisé su correo, sus redes sociales, cualquier pista que me indicara qué estaba pasando. Pero no encontré nada comprometedor. Carolina había sido meticulosa. No dejó rastro de sus mentiras. Pero si creía que nunca me enteraría de la verdad, estaba muy equivocada. Una de sus amigas, sin saberlo, me dio la primera pista real. Comentó que Carolina había estado muy estresada últimamente, que se quejaba de sentirse atrapada en la monotonía de nuestra vida. Esa fue la primera grieta en su historia perfecta. Porque si realmente estaba tan estresada, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué decidió simplemente desaparecer en lugar de hablar conmigo? Algo no encajaba. Y cuanto más investigaba, más me convencía de que Carolina no se había ido sola. Había alguien más. Pero aún no tenía pruebas. Decidí hacer lo que cualquier persona en mi lugar haría, llamé a todos los contactos posibles, incluso a su jefe. Me dijo que Carolina había pedido días libres hacía semanas, algo que jamás me mencionó. También hablé con su hermana, quien, después de mucho insistir, me soltó algo que me dejó helado. Carolina llevaba tiempo planeando esto. No fue un arrebato, no fue una crisis momentánea. No fue una decisión impulsiva. Fue premeditado. Y si lo planeó con tanta anticipación, significaba que había algo más detrás. O mejor dicho, alguien más. Siempre escuché historias de personas que descubren que su pareja las engaña, y en todas ellas había algo en común, señales.
Pequeñas pistas que, vistas en retrospectiva, parecían obvias. Pero cuando uno está dentro de la relación, confía. No ve lo que no quiere ver. Yo fui ese idiota. Después de descubrir que Carolina había planeado su desaparición con semanas de anticipación, supe que no podía quedarme esperando a que la verdad cayera del cielo. Así que hice lo que cualquier persona desesperada haría, busqué hasta debajo de las piedras. Primero revisé nuestras cuentas bancarias. Movimientos extraños. Compras en hoteles en fechas en las que, según ella, había estado en el trabajo. Regalos que jamás vi en casa. Cenas en restaurantes caros en días en los que supuestamente había salido con sus amigas. La confirmación estaba justo frente a mis ojos. No paré ahí. Revisé el historial de ubicaciones de su celular. Sí, aún tenía acceso a su cuenta, y lo que encontré fue la cereza del pastel. Visitas constantes a un departamento en la otra punta de la ciudad. No era la casa de su madre, ni de su hermana, ni de ninguna amiga. Era un lugar que no tenía por qué frecuentar. Y, sin embargo, lo hizo. Ahí estaba la respuesta. Decidí seguir con la investigación. No iba a quedarme con suposiciones. Contacté a uno de sus compañeros de trabajo, alguien que siempre fue neutral conmigo. Lo presioné hasta que soltó la verdad. Carolina tenía un amante desde hacía al menos 2 años. 2 años. 24 meses de mentiras. Mientras yo me desvivía por ella, mientras me esforzaba en mantener nuestra familia estable, mientras confiaba en cada palabra que salía de su boca, ella se revolcaba con otro hombre a mis espaldas. No pude contener la rabia. La traición no solo era reciente, era constante. Había construido una vida paralela mientras yo, como un imbécil, creía que simplemente estábamos en una rutina matrimonial. Pero lo peor aún estaba por venir. Carolina no solo me engañó por 2 años. Me dejó porque su amante murió. Un ataque cardíaco, según me contó su compañero de trabajo. Un día estaba ahí, al siguiente, no. Y entonces, en su desesperación, Carolina había hecho lo único que se le ocurrió, huir. No podía soportar estar en nuestra casa, rodeada de nuestra familia, recordando que su amante se había ido para siempre. Entonces desapareció. No porque necesitara espacio. No porque tuviera una crisis existencial. Sino porque estaba de luto por el cabrón con el que me engañó. En ese momento, todo dejó de ser tristeza y se convirtió en algo más oscuro. No iba a quedarme de brazos cruzados. Carolina me había destruido. Ahora era mi turno. El día en que supe la verdad fue el día en que dejé de ser la víctima. Hasta ese momento, había pasado por todas las fases del dolor, negación, confusión, tristeza, rabia. Pero después de descubrir que Carolina no solo me había engañado por años, sino que además había desaparecido porque estaba de luto por su amante muerto, entendí algo fundamental. No era una víctima. Era un imbécil al que le habían visto la cara. Y eso tenía que cambiar. Los días siguientes fueron clave. No podía precipitarme, no podía hacer un escándalo sin antes asegurarme de que ella sufriera cada segundo como yo lo había hecho. La venganza no debía ser impulsiva. Debía ser perfecta. Lo primero que hice fue cortar su acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas. Adiós a su dinero fácil. Dejé suficiente solo para cubrir lo necesario para nuestros hijos. Todo lo demás lo transferí a una cuenta a mi nombre. Si quería volver, no iba a encontrar ni un centavo. Después, comencé a mover hilos con mi abogado. Carolina no solo había traicionado nuestro matrimonio, había abandonado a nuestra familia. Eso significaba que legalmente tenía todas las cartas a mi favor. El divorcio estaba en camino, y no iba a ser nada amigable. Pero la joya de la corona llegó cuando contacté a su jefe. Si ella había pedido días libres, entonces oficialmente debía seguir trabajando ahí, ¿no? Quería saber hasta dónde llegaba su red de mentiras. Y no me decepcioné. Resulta que Carolina había mentido en su trabajo también. Sus días de descanso eran más bien una escapada en la que pretendía desaparecer por completo. Pero no contaba con que yo la encontraría primero. Con toda esta información en la mano, era hora del siguiente paso, exponerla. No me importaba si me llamaban rencoroso o si alguien me decía que debía dejarlo ir. Carolina me había destruido sin pestañear, y lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. Así que me aseguré de que sus padres supieran la verdad. ¿Querían justificar su desaparición como una simple crisis emocional? Perfecto. Pero ahora sabrían que su pobre hija confundida había estado revolcándose con un muerto durante 2 años antes de decidir que nuestra familia no valía la pena. No paré ahí. Contacté a sus amigos. Los mismos que me miraban con lástima, como si yo fuera un mal marido. Les conté cada detalle. No grité ni hice drama. Solo dejé que los hechos hablaran por sí solos. Y funcionó. Porque poco a poco, la red de mentiras que Carolina había construido comenzó a desmoronarse. Los mensajes empezaron a llegar. Primero, de su hermana, luego de su madre, y finalmente de ella. Carolina finalmente había salido de su escondite. Y, como era de esperarse, quería hablar. Se notaba en sus palabras que creía que podía arreglarlo. Que pensaba que su ausencia podía explicarse con las palabras adecuadas. Que aún me tenía bajo control. Pero no. El juego ya no era el mismo. Y yo no era el mismo. Porque ahora, era mi turno de desaparecer. Después de tantos días de espera, de planear meticulosamente cada paso, por fin llegó el momento. Sabía que, al final, lo que tenía que hacer no solo era un acto de venganza, sino una demostración de que no me iba a dejar pisotear más. Carolina había creído que podría volver a mi vida, pedir perdón y todo quedaría como antes. Pero no. Yo no soy tan tonto. En el momento en que ella intentó acercarse, hacerme sentir culpable por su dolor, me di cuenta de algo: ella no había aprendido nada. Seguía esperando que yo fuera el tonto que siempre había sido. Pero yo ya no lo era. Carolina había pedido hablar, y yo le concedí el privilegio de una conversación cara a cara. Fue en el mismo café al que solíamos ir cuando todo era perfecto, cuando ni siquiera imaginábamos que nuestras vidas iban a irse al garete. Ahí la esperaba, con una calma que jamás sentí antes.
Apenas se sentó frente a mí, ya pude ver que sus ojos no reflejaban arrepentimiento, sino una mezcla de miedo y arrogancia. Ella no estaba consciente de lo que se le venía. Comenzamos a hablar, o más bien, a escuchar sus excusas baratas. Me hablaba de cómo se sentía vacía, de cómo pensaba que su vida estaba en una rutina interminable. ¡Qué mierda! Eso era todo lo que tenía para justificar 2 años de engaño. Dejé que hablara, dejé que vomitara todas esas palabras que ya sabía de memoria. Al final, lo que dijo no tenía valor, porque yo ya había tomado una decisión, no iba a permitir que me volviera a pisotear. Entonces, cuando su voz empezó a desvanecerse, la interrumpí con una sonrisa fría. La sonrisa que había estado guardando para ese momento. «Sabes, Carolina», le dije, «todo lo que acabas de decir está tan bien ensayado que da miedo. Pero quiero que sepas una cosa, ya no me importa». Ella abrió los ojos con sorpresa, como si no comprendiera lo que estaba pasando. Pero yo sí lo sabía. Lo sabía desde que descubrí toda la verdad. Tu amante no era solo un amante. Era tu escape, tu válvula de escape a una vida que te aburría. Y eso lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo, Carolina, es cómo pudiste ser tan cruel y tan cobarde al dejarme con las manos vacías mientras tú estabas ahí, disfrutando de todo lo que yo pensaba que compartíamos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no pude sentir ni el más mínimo remordimiento. No, porque ya no era el hombre que había sido. Ya no sentía pena. Solo sentía el placer de ver cómo todo lo que ella construyó comenzaba a desmoronarse. A continuación, saqué un sobre que había guardado cuidadosamente en mi saco. El divorcio estaba listo. Los papeles estaban firmados y listos para ser entregados. Pero eso no era todo. Le mostré la carta en la que detallaba todo lo que ella había hecho. No solo el engaño, sino el abandono de nuestros hijos, la manipulación emocional, la mentira constante. Carolina intentó hablar, pero yo no la dejé. Ya no importaba lo que dijera. El daño ya estaba hecho. Ahora, ella iba a ver lo que se siente ser ignorado, ser dejado atrás sin que se te dé la oportunidad de disculparte. Ya no eres bienvenida en mi vida, Carolina, le dije, levantándome para irme. Y aunque quieras regresar, sabes que no hay vuelta atrás. Nadie te creerá, ni siquiera tú misma. Vi cómo su rostro se desfiguraba por la ira y la confusión. Vi cómo su mundo, construido a base de mentiras, comenzaba a caer. Pero yo no sentí ninguna compasión. Nada. En ese instante, supe que había cumplido mi propósito. La venganza no siempre es una explosión de rabia. A veces, es simplemente dejar que la verdad hable. Me levanté del café, sin mirar atrás. Había ganado. Pero lo que no sabía Carolina es que su juego había dado un giro aún más inesperado. La venganza nunca termina cuando uno lo decide. Las semanas que siguieron fueron como una tormenta en mi vida, pero en la forma más extraña posible. Después de todo lo que sucedió, parecía que el aire se había despejado, pero no era paz lo que sentía, sino vacío. Carolina ya no estaba, ni sus excusas ni su falsa promesa de cambiar. Yo había cumplido mi objetivo, había dejado que todo se desplomara a sus pies, y ahora veía como sus amigos y familiares la miraban de una manera distinta. Ya no era la misma mujer que podía manipular a todos con una sonrisa y un par de lágrimas. No, ahora era la mujer que me había traicionado. Mi vida había vuelto a la normalidad, o al menos, eso pensaba. Los niños, a pesar de las mentiras que Carolina había tratado de contarles, estaban empezando a entender que algo no encajaba. Y aunque me destrozaba ver sus caras confusas, no podía mentirles como ella lo había hecho. De alguna forma, ellos también merecían conocer la verdad, porque no quería que vivieran en la mentira. Pero aún así, algo me carcomía por dentro. ¿Realmente había ganado? Cuando me di cuenta de lo que sentía, me reí de mí mismo. ¿Ganado? Sí, podía decir que había salido victorioso, pero lo cierto es que esa victoria me había dejado más agotado de lo que pensaba. No me importaba nada de lo que ella pudiera hacer o decir ahora, ni su arrepentimiento forzado ni su intento de volver a buscarme. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Sin embargo, una parte de mí me decía que tal vez había sido demasiado ¿excesivo? No, no me malinterpreten. Yo sabía perfectamente que ella lo merecía. Cada segundo de su sufrimiento estaba justificado. Pero, entonces, ¿por qué el vacío en mi pecho no se cerraba? ¿Por qué no sentía esa satisfacción completa que pensé que sentiría cuando todo terminara? Ahí es donde las dudas empezaron a jugar conmigo. ¿Era realmente yo el que había hecho todo bien? Había tomado decisiones, sí, pero ¿y si todo esto solo había sido un círculo vicioso que me había atrapado, igual que ella lo hizo conmigo? No, eso no podía ser. Yo no había elegido el engaño. Ella había elegido mentirme, traicionarme y abandonarme. Yo solo había respondido a su indiferencia con una justicia que, aunque fría, era necesaria. Pero al final del día, la venganza no me curó el alma. No me dio la paz que pensé que tendría. Porque nadie me había quitado lo más valioso, mi tiempo. Y ese, queridos lectores, es el precio más alto que uno paga cuando alguien te traiciona. El tiempo perdido nunca vuelve, y con ello, las piezas que nunca encajarán. Carolina intentó acercarse nuevamente. Me mandaba mensajes de texto, me llamaba, me mandaba correos electrónicos, tratando de hacerme sentir culpable por no darle una segunda oportunidad. ¿Cómo podía ella creer que podía regresar a mi vida tan fácilmente? ¿Después de todo lo que había hecho? Como si la traición fuera solo un accidente, como si ella pudiera borrar todo con una disculpa que ya no tenía valor. Eso fue lo que más me molestó. Pero, no caí en su juego. Había entendido algo crucial, nada de lo que ella hiciera podía cambiar el pasado. No necesitaba su perdón, ni su arrepentimiento, ni su lástima. Porque lo que más me había dolido no fue el engaño en sí, sino la falta de respeto, la falta de consideración hacia todo lo que habíamos construido juntos. Lo que más me dolió fue que, durante todo ese tiempo, ella no me vio como alguien digno de respeto. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Me quedé pensando en todo lo que había hecho, y la verdad es que no me arrepentí.
¿Por qué habría de hacerlo? La gente que se atreve a traicionar, a mentir, no merece piedad. Pero, al mismo tiempo, sabía que no todo el mundo lo entendería. Algunos pensaban que fui demasiado lejos. Otros que debería haber perdonado más rápido. Pero solo quien ha vivido una traición de cerca sabe lo que realmente se siente. Nadie, absolutamente nadie, puede juzgarte si no ha estado en tus zapatos. Y así, aquí estoy, de pie, con una sensación de cierre que no es del todo completa. Porque las cicatrices están ahí, aunque se cierren. Las huellas siguen marcadas, aunque pasen los años. Carolina nunca entenderá lo que hizo, y en el fondo, me alegra que no lo haga. Porque ella nunca sabrá lo que es realmente perderse a uno mismo por alguien en quien confiabas. Así que, ahora que todo está dicho y hecho, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es venganza siempre justificada? ¿O tal vez, es simplemente el precio que pagamos por confiar en las personas equivocadas? No tengo respuestas definitivas. Pero lo que sí sé es que, de alguna forma, esta historia debe servir para que otros comprendan lo que se siente estar en este lugar. Tal vez no todos se atrevan a hacer lo que hice, pero cuando te empujan al límite, todos reaccionamos de maneras que ni nosotros mismos esperamos. Así que, quiero escuchar sus opiniones. ¿Hice lo correcto? ¿Soy un monstruo por lo que hice, o simplemente una víctima que encontró su voz? Déjenme saber qué piensan. Actualización 1. Bueno, aquí estoy de nuevo, y quiero aclarar algunas cosas. Estuve pensando en todos los comentarios que me dejaron. Algunos me apoyaron, otros me llamaron monstruo, y muchos me pidieron que fuera más comprensivo con Carolina. Y la verdad, no sé si me sorprende o me decepciona, pero lo que más me molestó fue la cantidad de personas que creían que debía perdonarla. ¿Perdonarla? Después de todo lo que hizo. Después de los años que pasaron, de los días en que me hizo vivir en la mentira, ¿ahora la gente me dice que debo ser el hombre grande? A mí me cuesta mucho comprender a aquellos que piensan que perdonar es lo más sabio. No lo entiendo. Tal vez sean más sabios que yo, pero también son más ingenuos. Perdonar solo porque ella me pidió perdón en sus términos, no porque lo haya demostrado de alguna manera. Eso no tiene sentido. No puedo ser ese tipo de hombre. El que se arrodilla y olvida el daño. Yo fui el que sufrió las consecuencias, el que vio cómo mi vida se desplomaba a sus pies, y ahora, que ella ve las consecuencias de su propia traición, ¿yo soy el que debo volver atrás? ¿Dejarlo todo como si nada hubiera pasado? No. Y no voy a caer en su falsa humildad. Ella está arrepentida porque no tiene nada. No me importa si está sola o si se siente mal por lo que hizo. Las acciones tienen consecuencias, y ahora ella debe vivir con eso. Así que, sí, ella puede suplicar, puede escribir 1000 veces que me quiere de vuelta, pero no voy a volver. ¿Qué no entendieron de eso? Ya está. Lo que me sorprende aún más es que haya gente que me diga que debí pensar en los niños. ¿Piensan que me olvido de ellos? Claro que no. Pero enseñarles que la traición es aceptable solo porque la persona que te lastimó lo lamenta, no es algo que les quiero enseñar. Necesitan aprender que las personas responsables de hacer el daño deben asumirlo, y las consecuencias tienen que ser reales. Yo estoy aquí para ser el ejemplo de lo que significa no dejarse pisotear por los que te traicionan. No me arrepiento de lo que hice. Y ni por un segundo he dudado de la decisión que tomé. Pero a los que me han criticado por mis acciones, quiero decirles que entiendo de dónde vienen. No es fácil ver a una persona que crees que es buena tomar decisiones que parecen tan crueles. Tal vez me llame la atención la cantidad de personas que no entienden la magnitud del dolor que causa una traición. No es como simplemente decir, oh, fue un error. No lo fue. Fue una decisión consciente que destruyó mi vida, la de mis hijos, y la de toda nuestra familia. Así que, si piensan que debía ser más comprensivo con ella, siento decirles que no voy a hacer lo que ustedes esperan. Aún así, aprecio los comentarios, incluso los que me llaman malvado. No me importa. Yo sé lo que viví, y sé lo que era mi vida antes de que ella decidiera destruirlo todo. Y si eso me convierte en una persona fría, que así sea. Yo prefiero eso a ser un tonto que la perdona solo por no saber estar solo. Gracias a todos los que me apoyaron, y para los que no, sigan su camino. Pero la historia sigue aquí, tal como es. Y nada de eso cambia lo que siento. Así que les dejo la puerta abierta, como siempre. Si quieren seguir opinando sobre si soy un monstruo o una víctima, bienvenidos. Estoy abierto a sus comentarios. Pero les repito una vez más, las traiciones se pagan. Y eso es algo que Carolina tendrá que aprender por las malas, porque no hay vuelta atrás. ¿Algo más que quieran añadir? Estoy dispuesto a escuchar, aunque ya sé que la mayoría no entenderá. Pero, como siempre, ahí está la puerta, bien abierta para quien quiera entrar. Actualización 2. Hola de nuevo. Honestamente, no sé por qué me molesto en darles más explicaciones, pero bueno, aquí estoy, leyendo sus comentarios y reflexionando. Algunos me dicen que mis decisiones fueron extremas, que tal vez la venganza no era el camino, pero creo que la gente realmente no entiende lo que se siente ser traicionado. La traición no es algo que se pueda perdonar fácilmente. No es como si fuera una pelea tonta o algo de poca importancia. Es algo profundo, algo que te hace cuestionar todo lo que has vivido. Y la gente que me critica por no haber sido más amable con Carolina, no entiende lo que significa perder años de tu vida con una persona que te miente, que te hace creer en un amor que nunca existió. No fue un error de ella. Fue una elección consciente. Y sí, algunos creen que la venganza fue exagerada, pero solo alguien que ha estado en mi lugar sabe lo que se siente. Nadie me entiende, y eso está bien. Solo aquellos que han vivido el dolor real, ese que te consume por dentro y te deja en pedazos, pueden comprender por qué hice lo que hice. La venganza, al final, no me devolvió lo que perdí. No me dio de vuelta a la mujer que pensé que conocía. Pero sí me dio algo mucho más valioso, el control. El control sobre mi vida, el control sobre mis emociones y el control sobre mi destino. Así que, gracias a todos por sus opiniones. Algunas me hicieron pensar, otras no tanto. A los que me dijeron que estaba mal, que no tenía corazón, pues, lo siento, pero yo ya no soy el mismo.
La persona que fui antes de todo esto ya no existe. Y no me arrepiento. A todos los que me apoyaron, mil gracias. Ustedes son los que realmente entienden lo que significa vivir algo así. El dolor, la rabia, el sentimiento de traición. Todo eso te cambia. Y creo que solo alguien que ha estado en ese lugar puede decir algo realmente valioso al respecto. Así que gracias a todos los que me escribieron, incluso aquellos que me llamaron monstruo. Todos ustedes, de alguna manera, me ayudaron a seguir adelante. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.